Quiero invitarte a ir conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos 1, versículo 9. Vamos a comenzar una nueva serie el día de hoy. Se llama El Fin. Y lo vamos a hacer en 4 partes. Hay muchas cosas que se pueden hablar acerca del fin, pero lo vamos a dividir. Esta es como una introducción al fin y se va a hacer en 4 partes. La primera parte, el día de hoy, se trata de la segunda venida de Jesucristo. La segunda parte, de hoy en 15, porque nos visita alguien especial, de hoy en 8, al rato lo menciono, va a ser sobre la resurrección de los muertos. La tercera parte va a ser en 21 días acerca de el juicio y las recompensas. Y la cuarta parte es la eternidad, cielo, infierno. Esas son las 4 cosas principales que van a suceder cuando cierre la historia, ¿ok? Cuando se acabe todo lo que vemos con nuestros ojos. Todo tiene su comienzo y todo tiene su fin. No sé si te acuerdas cuando estabas en la escuela primaria o en la prepa, uno pensaba que iba a ser una cosa eterna estar en esa escuela, pero no fue eterno. Y ahora miramos para atrás y decimos, eso fue hace mucho tiempo. Imagínate, esta vida terrenal es así de corta a comparación de la eternidad que nos espera después de esta vida. Esta vida no es lo único que hay, es la primera parte de todo lo que viene después. Es la introducción, el preludio, el primer capítulo, digamos. Así que vamos a orar una vez más y le entramos al tema. ¿Está bien? ¿Sí? Señor, gracias te damos en esta mañana nuevamente por el tiempo que hemos podido no solo disfrutar en tu presencia, sino acercarnos a ti. Gracias que por lo que tú hiciste en la cruz podemos y tenemos derecho y acceso a poder conocerte y acercarnos a ti con confianza en esta mañana. Yo te pido que nos hables a través de tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos, capítulo 1, versículo 9. Jesús murió en la cruz, pero antes de morir en la cruz, Él llamó a discípulos a que lo siguieran. Y caminaron con Él por un par de años. Y él caminó por todo Israel, por Judea, sanando enfermos, echando fuera demonios, y predicando la palabra de Dios. Él vino a predicar el reino de Dios, a predicar el evangelio, la esperanza que se encuentra en una nueva vida que presenta Dios. Pero después de su ministerio terrenal, Jesucristo fue a la cruz y fue crucificado por los romanos en una cruz, pero no se quedó en la cruz, sino que fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Y después de resucitar, se apareció a sus discípulos durante 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios. Y durante esos 40 días les enseñaba, y al final de los 40 días les da ciertas instrucciones, y después sucedió lo que vamos a leer en este momento. Dice Hechos 1:9, después de haber dicho estas cosas, haz de cuenta que son las últimas palabras de Jesús antes de regresar al cielo, antes de regresar a la presencia del Padre. Es Cristo resucitado. Y dice aquí, versículo 9 de Hechos 1, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, di conmigo, este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Voy a leer esa última parte otra vez. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Y cuando Jesús asciende y se le da estas instrucciones a los discípulos, ellos regresan a Jerusalén, empiezan a orar por 10 días. Y después de 10 días de oración, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y empiezan a predicar la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Y ellos esperaban que Cristo iba a regresar en cualquier momento. Pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 5 años, pasaron 10 años.
y no regresaba Jesús. Ellos estaban convencidos que en su generación iba a regresar y seguían predicando el evangelio. El imperio romano se llenó del evangelio y después de un tiempo salió del imperio romano y empezó el evangelio a expandirse por diferentes países, diferentes naciones. Y esa primera generación de apóstoles que había caminado con Jesús, que había visto a Jesús irse al cielo de esa manera, empezaron a morir y empezaron a fallecer. Y se levanta una nueva generación y una nueva generación. Pero escúchame, esta promesa sigue vigente. Y nosotros vivimos en una época de tiempo que se va a acabar. Se va a terminar. No para siempre va a continuar el mundo como está continuando. No para siempre va a continuar la historia como está continuando en este momento. El día llegará donde Cristo regresará. La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Había unos locos llamados hebronitas en otro estado de la República. Decían, el día ni la hora pueden saber, pero el mes y el año sí. No es cierto. El punto principal de no saber ni el día ni la hora es como decir, nadie sabe. La Biblia dice que solo el Padre sabe cuándo va a regresar Jesucristo. Y quizá por el tiempo que ha pasado, por el lapso que ha continuado de ahora ya 2000 años, uno diría, pues, ¿será real eso? ¿O será fábula? ¿Será cuento? ¿Mito de cristianos? ¿O qué es esto? ¿Qué onda con esto? No, es real. Es tan real como estamos sentados o parados aquí en este lugar, en este momento. Así de real. Los ángeles que vinieron a decirle a los apóstoles, ¿por qué están mirando al cielo? Es como decir, ¿por qué quedan mirando al cielo cuando tienen una tarea que comenzar? Órale. Y se regresan a Jerusalén. Pero los ángeles decían, así como lo vieron irse, así regresará. Y no sé si has oído la frase el fin del mundo o diferentes cosas así. Salen películas, ¿verdad? Apocalípticas que describen en diferentes maneras el fin del mundo. Pero ¿cómo va a ser en realidad? ¿Y qué es esto a lo que refiere la Biblia cuando pensamos en el fin? Los que son cristianos han sido cristianos por un tiempo. Cuando uno habla del fin, hay una palabra que usan, escatología. Es como la doctrina de los últimos tiempos. Cuando piensan en el fin, piensan en un rapto, donde todos van a desaparecer antes de una gran tribulación. Otros piensan en un milenio, otros piensan en diferentes cosas, piensan en un anticristo, piensan en bestias, en dragones, en diferentes cosas. Pero en realidad hay 4 cosas principales que van a suceder cuando esta época cronológica de la historia cierre. Y esas 4 cosas las voy a repetir. Cristo viene, todos van a resucitar, los buenos, los malos, los flacos, los gordos, los altos y los chaparros, todos van a resucitar de la tumba. Número 3, habrá un juicio en donde los que son de Cristo serán recompensados y los que no son de Cristo serán echados fuera. Y después, número 4, una eternidad, cielo o infierno, o si lo quieres decir de otra forma, nuevos cielos y nueva tierra y lago de fuego. 4 cosas van a suceder al fin del fin, cuando se cierre la historia. Cristo viene en persona, todos van a resucitar, todos vamos a comparecer delante del trono y comienza la eternidad. Todo esto que venimos diciendo de la segunda venida de Jesucristo, la primera parte del día de hoy vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cómo es? ¿Y qué es eso? Número 1, es una promesa. No es un quizá, no es un ojalá, no es un a lo mejor, no es un cuento, no es un mito. La segunda venida de Cristo Jesús, que es la primera parte de 4 cosas principales que van a suceder en el fin, ¿verdad? La segunda venida de Jesucristo, di conmigo, es una promesa. Promesa. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro 3:3. Aquí en pantalla vas a ver los versículos y tengo muchos versículos que quisiera leer, a ver a cuántos alcanzamos a ver el día de hoy. ¿Sabes que la Biblia se refiere directa o indirectamente acerca de la segunda venida de Jesús 300 veces en el Nuevo Testamento? 300 veces. No las vamos a ver todas en esta mañana. Solamente para que sepamos que es un sí, pero sí, pero sí. O sea, va a suceder. Y toda la Biblia habla de ese día del Señor, de esa segunda venida, de ese cierre de la historia, de ese fin.
Pero para nosotros el día de hoy, 3 cosas son importantes. Recordar cuando pensamos en la segunda venida de Jesucristo. Número 1, es una promesa. Es una promesa. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Escucha estas palabras, voy a leer hasta el versículo 13. Dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, hay gente que quizá vea la Biblia y diga, eso que se escribió hace 2000 años que supuestamente Jesús iba a venir, a ver, ¿dónde está? ¿No ha sucedido todavía? ¿Qué onda con eso? Es una fábula, ¿verdad? Habrá burladores que se levanten que digan, eso no es cierto, eso es un cuento de hadas. Pero mira lo que dice la Biblia, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo diciendo, con sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, es otra forma de decir muerte, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. O sea, todos nacen y mueren, y nacen y mueren, y nacen y mueren, y nada cambia. Es lo que está diciendo la gente. Y después dice, pero pues cuando dicen esto no se dan cuenta, o sea, la gente que dice aquello no se da cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por el cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pausa. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, con estas palabras, está diciendo, miren, su venida, su segunda venida es una promesa. Y habrá gente que diga, ¿cuál promesa? Ni que nada, no ha sucedido, porque todo en la historia sigue igual. La gente nace y muere, nace y muere, nace y muere, y nada cambia. Pero lo que Pedro está diciendo aquí es, ellos se olvidan que no ha sido así para siempre. Porque hubo un momento en donde toda la tierra fue destruida e inundada con agua y todos murieron. Y por la palabra de Dios sucedió esa destrucción. Entonces, la gente que dice, todo sigue igual. El apóstol Pedro dice, no todo sigue igual. Porque atrás en la historia hubo un momento en donde la historia se detuvo y el mundo fue destruido con agua. Y si eso pasó hace un tiempo, ¿no podrá suceder algo similar en un futuro? O sea, la prueba de que algo puede pasar en un futuro es que algo pasó en el pasado, ¿sí o no? Entonces, que la gente diga todo es igual, no es cierto, porque sí hubo un diluvio. Y también la gente dice, el diluvio también es otro cuento. Bueno, no hay tiempo para ver todas las pruebas históricas del diluvio, pero sí hubo un diluvio. Nada más te cuento, tengo un amigo que le encanta subir a los cerros más altos. Se ha subido al Nevado de Toluca, todos los cerros más altos de México. ¿Y sabes qué he encontrado en varios de los cerros más altos de nuestra República Mexicana? Conchas de mar, en la nieve y en el hielo. Y esa es solo una prueba. Hay muchas pruebas de que el mar en su momento cubrió toda la tierra. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es, no es cierto, el hecho de que la gente piense que nada va a cambiar y que nada se acabará, ignoran que un día sí se acabó. Y si un día sí se acabó, podría suceder otra vez. ¿Ok? Continuamos. Dice aquí, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. En otras palabras, hubo un momento hace miles de años que se destruyó con agua toda la tierra. Pero esta misma tierra que fue inundada con agua, está siendo reservada por la misma palabra de Dios para ser destruida con fuego. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Con fuego. Ahora, versículo 8. Quizá la pregunta es, entonces, ¿por qué no ha sucedido? Si esto es cierto, si esto es real, si lo prometió Jesús antes de ir al cielo, ¿por qué no ha sucedido? Dice aquí versículo 8, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Y uno dice, no, pues sí se ha tardado. Pero para Él el tiempo se mide de una forma diferente que nosotros. Él es eterno. Él no vive dentro del tiempo en que vivimos nosotros. Él vive fuera del tiempo. Él es eterno. Y dice aquí, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca.
Entonces, muchos malinterpretan la paciencia de Dios como una falta de veracidad. O sea, el hecho de que no lo ha hecho es porque no lo va a hacer. No, el hecho de que no lo ha hecho todavía es porque Él es amoroso, Él es paciente, porque no quiere que nadie perezca. Porque cuando Cristo regrese, todo se acabó. Y comienza algo nuevo. Ese es el punto. Entonces, Él es paciente. Yo estoy agradecido con Dios por su paciencia, porque hubo un momento en mi vida donde yo fui muy rebelde. Fui una persona que prácticamente vivió de una forma que no le agrada a Dios en nada. Totalmente lleno de malicia y en rebelión. Apartado de Dios en mi corazón. Religioso por fuera, pero lejos de Dios por dentro. Si Cristo hubiera regresado en ese momento de mi vida, ¿qué hubiera pasado conmigo? ¿Cuántos podrían decir, Señor, gracias por tu paciencia? Su tardanza en realidad es paciencia, porque nos está dando tiempo. Ahora aquí dice, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Ok. No sé si has oído la frase, como ladrón en la noche, ¿verdad? Jesús vendrá como ladrón en la noche. Mucha gente piensa que eso significa que viene en secreto. No, no viene en secreto. Ahorita vamos a ver que su venida no es una venida secreta. Hace años, en otra ciudad, conocí a un muchacho que quería hablar de Jesús y nos invitó a su casa y empezamos a platicar y empezamos a hablar de Jesús y él dijo, él ya regresó. Y dije, ¿sí? ¿En serio? Dice, sí. Y se llama fulano de tal y vive en Guadalajara. Esto era otra ciudad. Y le decíamos, ¿cómo? No, sí. Nada más que llegó en secreto. Él poco a poco se está dando a conocer. No, no es cierto. La Biblia dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que dirán, vengan acá, aquí está el Cristo. O vengan acá, aquí está. No te preocupes, no va a haber confusión. Yo de niño tenía mucho miedo que Cristo iba a regresar y me la iba a perder. Porque me iba a confundir con un Cristo falso, era mi temor. Y también yo tenía miedo de que me iban a amarrar las manos y me iban a sellar con un 666 y iba a estar condenado por la eternidad. Pero no te preocupes, eso no va a suceder con aquel que cree en Jesucristo. No te pueden hacer eso. Es más, la Biblia yo no creo se refiere a eso físicamente. La tardanza de Jesucristo es paciencia para nosotros. Oh, gracias a Dios por su paciencia. No es porque es malo, es porque es bueno y quiere que todos sean salvos. Nos está dando chance de arrepentirnos y de hablarle a otros de Jesús para que ellos se arrepientan también. Porque Cristo quiere llenar el cielo de gente. Quiere llenar el cielo de jóvenes y de hombres, de mujeres, de familias, de niños. Lo quiere llenar, pero va a suceder porque va a suceder. El hecho de que venga como ladrón no significa que viene en secreto. La frase que viene como ladrón significa que viene cuando nadie lo espera. ¿Tú crees que el ladrón avisa? ¿Voy a hacer cita para llegar a tu casa? No. Una vez llegamos a la casa con mis papás, ¿verdad? Tenía una combi, mi papá una combi blanca, hace muchos años. Y llegamos a la casa y la cochera estaba abierta, todas las luces prendidas, las puertas abiertas. Y nosotros afuera de la casa. Y cuando entramos, todo cajón, toda la casa en su totalidad había sido echado, o sea, todo se sacó, se echó patas para arriba. Y lo chistoso, perdón por salirme del tema, mi mamá tenía un morralito en la puerta de la recámara, con el único dinero efectivo que teníamos en la casa dentro del morralito. Tiraron todo lo que había en la casa, pero lo único que nos sacaron fue el dinero que había en el morralito. Bueno, y aunque lo hubieran robado, Dios sigue siendo bueno, ¿verdad? Pero Dios nos protegió en esa ocasión. Pero el ladrón no avisó, no dijo, por cierto, llego tal día. No, Jesús tampoco va a avisar. Va a llegar cuando menos lo espere la gente. Va a llegar cuando menos lo espere la gente. Entonces, la segunda venida de Jesucristo, ¿qué es? Di conmigo, es una promesa. O sea, es algo que va a pasar porque va a pasar. Número 2, es nuestra esperanza bienaventurada. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13, dice así:
Tito 2, del 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Ahora, la palabra bienaventurado en la Biblia suena como que muy formal, oh, bienaventurado, pero ¿sabes qué significa la palabra bienaventurado? Feliz, gozoso, dichoso, afortunado. Cuando dice la Biblia bienaventurado o esperanza bienaventurada, está diciendo nuestra esperanza de gozo, nuestra esperanza de felicidad, nuestra esperanza dichosa, nuestra esperanza de lo afortunado que es uno cuando conoce a Cristo Jesús. Esto está hablando de la segunda venida de Jesucristo, es nuestra esperanza bienaventurada. ¿Sí? Dice versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nuestra esperanza, y uno diría, ¿cómo puede ser que la segunda venida de Jesucristo sea una esperanza bienaventurada para mí? Bueno, ¿en algún momento has pasado un momento difícil? ¿En algún momento has estado enfermo? ¿En algún momento has estado en una dificultad física o emocional o lo que sea? Nada de eso es eterno. Todo tiene su plazo. Es más, el dolor que uno siente ya con la edad, ¿verdad? Eso no va a ser eterno. No es para siempre. El abandono, ¿verdad? Que uno quizá vive de niño, o las palabras hirientes, o las situaciones de conflicto, o las crisis económicas, o el sufrimiento físico, nada de eso es para siempre. Nuestro problema en muchas ocasiones es que nuestro afecto está 100% en cómo nos sentimos y en lo que tenemos. Y como toda nuestra estabilidad emocional está invertida en lo que sentimos y en lo que tenemos y en lo que vemos, nuestras emociones suben y bajan conforme al estado de cuenta bancaria o lo que hay en el refri o cómo me siento o mi trabajo o X. Y sí hay cosas que nos duelen y todos pasamos dificultades en algún momento de la vida, pero nada de eso es eterno. Es más, la Biblia dice, pongan su mirada arriba, en el cielo, en lo eterno. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús podemos levantar la mirada y saber que si hay un enemigo, si hay una dificultad, si hay un sufrimiento, si hay un dolor, ¿verdad? Cristo lo puede sanar, pero también podemos saber que eso no va a ser eterno. Va a ser temporal, va a ser momentáneo. Por eso había cristianos en tiempos de antaño y hasta la fecha en otros países que pueden ser encarcelados por su fe, que pueden ser martirizados por su fe, pero ellos, su esperanza no está en cómo se sienten aquí en la tierra, su esperanza bienaventurada está en Cristo viene. Es más, una de las últimas palabras de la Biblia en Apocalipsis 22 es la oración, ven Señor Jesús. Esa fue la actitud de los creyentes en tiempo de persecución. Esa fue la actitud de personas que tenían su esperanza en lo eterno. Tú dices, bueno, es fácil decirlo, pero imagínate vivir 40, 50, 80 años de esta vida sufriendo. No, sí es difícil, pero si nuestro afecto y nuestra esperanza está en lo eterno, nos va a dar confianza para la dificultad del día de hoy, nos va a dar fe para perseverar en la prueba, nos va a dar fortaleza para las cosas difíciles. Ese es el punto. Hace unos años estuvimos en Turquía con un grupo de jóvenes y fuimos a Turquía a visitar refugiados iraníes. Irán es un país donde se prohíbe predicar de Cristo Jesús. Y si tú predicas a Cristo puedes ser echado a la cárcel, puedes morir, puedes perder tus bienes. Y fuimos a Turquía porque Turquía es un país que permite que lleguen iraníes sin pasaporte. O sea, pueden huir de Irán y pueden llegar a Turquía y esperar asilo en Europa o Estados Unidos o en otra parte. Pero están ahí por años esperando su asilo. Pero lo increíble es que hay iglesias. Es más, tengo entendido que hay más cristianos iraníes en Turquía que cristianos turcos en Turquía, siendo que hay libertad de expresión en Turquía. ¿Te puedes imaginar? Irán es uno de los países más peligrosos del mundo para un creyente. Pero ¿sabes cuál iglesia entre la iglesia perseguida del mundo es la que está creciendo más rápido? Irán. Exactamente. Está creciendo más rápido en Irán el evangelio que en países donde se permite la predicación del evangelio.
Y conocí personas que habían perdido sus casas, habían perdido sus negocios, habían perdido sus familiares, habían perdido absolutamente todo, y que solamente preservaban la ropa que tenían puesta y sus propias vidas. Y convivimos juntos en la mesa comiendo, leyendo la palabra y adorando a Jesús. Y ellos casi me avergonzaron, porque su esperanza tan gozosa, tan bienaventuradas, felices por servir a Cristo Jesús. Y de verdad a mí me confrontó eso, porque dije, ¿cómo puede ser que esta gente pierda todo y yo estoy bien, ¿verdad? Y me quejo de mis circunstancias, pero esta gente pierde todo y están en un país donde ni son ciudadanos, ni pueden, no tienen los derechos que tiene la gente en Turquía, les dan los trabajos peores en el país, pero cuando se reúnen para adorar a Jesús es una cosa tan alegre, tan feliz. ¿Sabes por qué? No se gozan de su sufrimiento, pero su esperanza no está en lo de aquí. Su esperanza está en que Cristo Jesús salva, y que Cristo Jesús viene, y que Cristo Jesús nos va a dar una vida mejor que la que tenemos ahora. En otras palabras, no es que yo tenga una mente escapista de yo no quiero mirar mis sufrimientos de la vida, no, pero si mi mirada está arriba, eso me va a motivar y dar fortaleza para el aquí y ahora. Me va a llenar de paciencia para la gente que me prueba la paciencia, me va a llenar de fortaleza para los momentos difíciles, porque mi mirada está en Cristo Jesús. La Biblia dice, ojos puestos en Cristo, no ojos puestos en la persona a mi lado, porque yo pongo mis ojos en la persona a mi lado, pongo mis ojos en mi trabajo, pongo mis ojos en la ciudad, pongo mis ojos en el gobierno. ¿Y qué va a pasar? Van a fallar porque van a fallar, pero Cristo no falla. Cristo es fiel, Cristo es bueno y Cristo es real, y Él está vivo. Y sí fue un bebé, y sí murió en la cruz, pero no se quedó así. Resucitó con poder, con gloria, con autoridad, y cuando venga por segunda vez, no va a venir en secreto como un bebé, va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 3. No solamente la segunda venida es una promesa, no solamente es nuestra esperanza bienaventurada. Número 3, Él viene para juicio y salvación. Él viene para juicio y salvación. Se me va el tiempo. Pero esto es tan importante. Quizá la pregunta es, ¿vendrá primero para juicio y después para salvación? ¿O primero para salvación, después para juicio? No, viene para juicio y salvación. Él es capaz de hacer lo mismo, dos cosas al mismo tiempo. Cuando venga Jesucristo, salvará al que cree en Él y juzgará al que no ha creído en Él, en el mismo instante. No sé si has oído de los israelitas que fueron esclavos en Egipto, y Dios mandó a los egipcios a soltar a los israelitas y que les dieran libertad, y ellos no querían. Entonces Dios juzgó a Egipto. Pero la pregunta es, ¿los juzgó cuando los israelitas habían salido? No, cuando estaban ahí todavía. Él juzgó a Egipto y salvó a Israel al mismo tiempo. No porque Israel se lo merecía, pero porque habían creído en Él nada más. Cuando Cristo venga, Él viene para juzgar y viene para salvar al mismo tiempo. Quiero que veas varios versículos o los escuches, aquí van a estar en pantalla. Voy a leer varios. Hebreos 9, 27 a 28. Hebreos 9, 27 a 28 dice así: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. No sé si viste ahí en ese versículo, habla de que viene a juzgar y viene a salvar. ¿En cuántas venidas? En una sola venida. Cuando Cristo regrese, viene a juzgar y viene a salvar al mismo tiempo, en la misma segunda venida. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Segunda de Tesalonicenses 1:6. También los veo muy serios. Eso, muy bien, Darío. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Él estaba escribiendo a gente que era perseguida por creer en Cristo, como en Irán. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado. ¿Viste cómo pasan al mismo tiempo?
Aflige con aflicción a los que afligen a los creyentes y salva a los que esperan en Él. ¿Verdad? Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. La primera vez que vino como bebé. La segunda vez que venga, vendrá como ladrón porque no avisa, pero no será en secreto. Dice aquí que viene en llama de fuego. Imagínate, no va a ser una cosa, llegó, no estoy seguro. No va a haber duda. Va a ser algo segurísimo. Dice, dando a castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Entonces, las dos cosas van a pasar. Cuando Cristo venga, Él viene a juzgar y viene a salvar. Viene a juzgar a los que lo han rechazado, a los que no han creído en Él, a los que no han confiado en Él, a los que no han respondido en arrepentimiento y fe al Evangelio, a la salvación. Pero vendrá a salvar a los que han dicho, sí, Jesucristo, yo creo en ti. Viene a juzgar y viene a salvar. Y créeme, esto lo vamos a ir viendo en unas 3 semanas, pero ¿podrá un creyente sobrevivir el juicio de Dios? ¡Claro! ¡Claro! Yo de niño me asustaban diciendo, cuando tú llegues al cielo, van a sacar una película y van a mostrar todo lo que has hecho en toda la vida. Pues a lo mejor. Pero ¿sabes cuál es mi confianza? No porque soy bueno, no porque me merezco salvar, no porque he sido un santo toda mi vida, sino porque tengo un abogado que se llama Jesucristo, que murió y resucitó. Y Él dice, todo aquel que cree en mí será salvo. ¿Cuál será mi confianza en el día que venga Cristo Jesús? Ay, Señor, soy bueno, de verdad que sí soy bueno. No, es, Señor, he creído en ti. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi abogado, tú eres mi defensor. He confiado en ti. Nuestra confianza no está en nosotros, está en quien conocemos. Está en quien murió por nosotros. Está en quien resucitó de la tumba. Está en quien vendrá. ¿Estás conmigo? Sí. Esa es nuestra esperanza y motivo de gozo. Hechos capítulo 10, 42 a 43. Hechos 10. Aguántenme unos minutitos más. Quiero ver 2-3 cosas más acerca del cómo va a ser su venida. Pero Hechos 10, 42 a 43, seguimos en que Él va a venir a juzgar y a salvar. Hechos 10, 42. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe perdón de los pecados. ¡Wow! O sea, su paciencia es para que nosotros le prediquemos a cuanta gente conozcamos, para que conozcan a Cristo Jesús, para que reciban su perdón, para que reciban misericordia, para que puedan ser salvos en ese día final. Y quizá tú dices, pues me echo el volado, ¿no? Igual y no me toca su segunda venida. Bueno, aún la gente que ha fallecido antes de nosotros le va a tocar la segunda venida, aunque estén en la tumba. ¿Sabes eso? Porque todo el que fue sepultado, todo el que ha muerto en toda la historia, lo vamos a ver más adelante, va a resucitar de los muertos. Y nosotros que estamos vivos, si es que nos toca estar vivos cuando Él venga, seremos transformados en un instante. Pero el que estaba muerto va a resucitar. Y todos van a presenciar y van a ver al Hijo de Dios cara a cara. Entonces, el punto es, no me voy a echar el volado, porque aunque Cristo no venga durante mi vida terrenal, me va a tocar verlo a Él cuando yo me vaya. ¿Estás? Entonces, de todas formas, la verdad sigue siendo importante. Él va a ser el juez. Y aunque yo muera antes que venga, de todas formas voy a resucitar. De todas formas voy a ser presentado ante el juez. Y de todas formas se decide en qué eternidad voy a vivir por el resto de toda la historia. En el cielo o el infierno. Entonces, vale la pena escuchar estas palabras. Cristo viene, o yo me voy, pero Él viene. Esta vida que yo tengo no es para siempre. Yo de joven pensaba que va a ser fuerte para siempre, pero no. Ya tengo dolores que antes no tenía, ya tengo canas que ya no tenía, ya necesito lentes. Fíjate, yo de joven
Yo decía, soy el único en toda mi familia, tanto de mi papá, de mi mamá, que no usa lentes. Y me enorgullecí. Mi mamá, mi papá, mis primos, mis tíos, todos de los dos lados usan lentes. Y mira yo, su servidor, su servilleta no usa lentes. Pero llegó el momento en donde empecé a leer así. No puede ser, estoy cansado. Pero no, dicho y hecho. Me compré unos lentes así de esos económicos para leer. Y yo pensé que, con eso basta, veo bien. Pero hace unos meses fui al oftalmólogo y me dice, a ver, ¿puedes leer? Ya, perfecto, así está bien. Entonces él abre la puerta de su oficina y me dice, mira el estacionamiento, ¿puedes ver ese árbol que está ahí? Y dije, sí. Ahora me quitó los lentes. Dije, no puede ser. Yo pensaba que a esa distancia no se veían esas hojas. Bueno, para que veas que ya no ves igual. Bueno, todos sabemos eso, ¿verdad? ¿O no te ha tocado? Todos. Llega el momento. Está garantizado que esto lo que tenemos no es eterno. Pero si hoy puedes poner tu fe en Jesucristo, podrás tener la seguridad, la confianza plena de una eternidad con Él, para siempre, para siempre. ¿Cómo va a ser su venida? Ya vimos que va a ser en secreto, no. Vimos que va a ser cuando nadie lo espere, y vimos que va a ser como llama de fuego. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7 acerca de su venida? Dice que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7 dice, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él, sí y amén. Y hay mucho más que podríamos decir aquí en la Biblia acerca de su segunda venida. Pero mira esta imagen que nos da el Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 11. Es como un retrato acerca de cómo va a ser la segunda venida de Jesús. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con su justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tienen un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te parece que va a regresar como un bebé que se viste, que se pone en el pesebre? Eso fue real, pero cuando venga la segunda vez va a ser así. Va a ser con fuego, va a ser de una forma repentina, visible y poderosa. Así va a ser su venida. No va a haber duda. Todas las naciones temblarán y harán lamentación, pero el que ha creído en Él tiene una esperanza bienaventurada. ¿Cuál será mi esperanza, mi confianza en aquel día? ¿Me porté bien? No. ¿Cuál será mi esperanza? ¿Fui a la iglesia? ¿Fui religioso? No. ¿Cuál será mi esperanza? ¿Hice una oración de fe hace 10 o 20 años? No. ¿Tenía mucho conocimiento acerca de Dios en mi cabeza? No. Lo puedes ver después, pero en 1 de Juan 5, 11 y 12 dice: el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene vida. Estas cosas fueron escritas a ustedes que creen, para que sepan que tienen vida eterna. Eso es hermoso, porque se nos ha enseñado que la eternidad y la seguridad de que soy salvo es un quizá, un a lo mejor, un puede ser, pero en Cristo Jesús es un sí seguro. No porque yo he sido bueno, sino porque Él murió y resucitó. ¿Cuál es mi esperanza el día que Él venga o yo me vaya? ¿Cuál va a ser mi esperanza? Que tengo a Cristo Jesús. Entonces mi pregunta para ti esta mañana es, o esta tarde ya, ¿tienes a Cristo? ¿Cómo puedo saber si he tenido a Cristo? La Biblia lo describe con diferentes palabras. A un religioso Jesús le dijo: ¿has nacido de nuevo? O más le dijo: tienes que nacer de nuevo. Es un encuentro personal con Cristo Jesús.
poniendo mi fe en que Él murió y resucitó, creyendo en Él, que Él salva. Y Él es el que da vida nueva y el que murió por mis pecados y que resucitó de los muertos. Entonces es una fe, pero al mismo tiempo algo pasa acá adentro después de que yo crea en Jesucristo. Yo creo en Él, pero es una fe real, viva. No sé cómo explicarlo. Ahí es donde está el poder del Evangelio. Cuando yo creo en Jesucristo, como que mis ojos se abren para que yo vea mi maldad y me arrepienta de ella. Pero también mis ojos se abren para que yo crea en aquel que murió y resucitó. Entonces, quiero invitarte en esta mañana o esta tarde, si no has puesto tu fe en Jesucristo, todos nos vamos a ir. O Él va a llegar, cualquiera de las dos que surja primero, pero nuestra confianza tiene que ser que tenemos al Hijo de Dios en nuestra vida. Lo puedes leer después, pero en Lucas 10:20 los discípulos habían salido a sanar enfermos, a echar fuera demonios, y cuando regresaron emocionados por haber visto el poder de Dios en acción, Jesús dijo: no se emocionen de eso, sino gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea, no se gocen de que hicieron cosas poderosas, gócense de que yo los he perdonado y sus nombres están escritos. Cuando tú crees en Jesucristo y lo recibes a Él como tu Señor y como Salvador, y el milagro de salvación llega a tu vida para que nazcas de nuevo, tu nombre se anota en el libro de la vida. Y esto lo vamos a ver en un par de semanas cuando hablemos del juicio. Pero en el día del juicio, nuestra confianza es que estamos en Cristo, y cuando los libros se abran y se encuentre el nombre, adelante, pasa a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque creí en Jesucristo, porque confié en aquel que murió y resucitó. Entonces, la segunda venida de Jesucristo es el evento de todos los eventos más importantes al fin de la historia. Es el cierre de la historia, pero es el comienzo de la eternidad. Entonces, el fin, en realidad, es el verdadero comienzo. Todo lo que vivimos ahora es solamente una introducción a la eternidad. Si quieren ir pasando los músicos, vamos a cerrar en este momento, pero el fin es para que reflexionemos sobre dónde está nuestra vida el día de hoy delante de Dios. Si yo me voy hoy, o si Cristo regresa durante el tiempo de mi caminar en esta vida, ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo puedo saber con seguridad que tengo mi lugar seguro? No existe limbo. Y no existe un lugar para ir a pagar algunos pecados para merecernos el cielo. O estamos dentro o estamos fuera. Y la única forma de estar adentro es creyendo en Cristo Jesús. Así que, amigo, amiga, yo te invito el día de hoy a que pongas tu fe y confianza en Cristo Jesús. Esto no es para asustarte, pero sí es para hablar de lo más importante. De lo más importante. Imagínate. ¿Habrá algo más importante que hablar del estado de nuestra alma, de nuestro corazón? ¿De dónde vamos a pasar la eternidad? No hay nada más importante. Yo sé que lo que enfrentamos esta semana es súper importante. Yo sé que la familia es súper importante, todo eso. Pero si puedo ver esto primero, todo lo demás se puede ir alineando. Quizá tú dices: oye, pero ¿por qué hablar del cielo cuando mi trabajo es un infierno? Yo necesito ayuda en mi trabajo hoy, esta semana, mañana. Es tan importante, porque si mi corazón puede conocer a Cristo y puedo levantar la mirada para saber lo que me espera, eso me va a dar fortaleza para enfrentar el trabajo el día de mañana, para enfrentar las cosas difíciles que voy a tener que enfrentar. Porque yo sé a dónde voy, porque yo sé quién viene por mí, porque yo sé que Cristo reina, porque yo sé que todo lo que hacemos, todo esto es importante, porque nos podemos dar cuenta de que lo que somos y lo que hacemos cuenta para la eternidad. ¿Cómo viviríamos si supiéramos que Él viene mañana? ¿Cómo estaríamos viviendo? ¿Cómo viviríamos si supiéramos que todo lo que vemos es temporal? Nuestra vida sería diferente, ¿no? ¿No nos daría más confianza? ¿Más fe? ¿Más seguridad? Bueno, vamos a orar y terminar esta mañana.
Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Si gustas ponerte de pie, vamos a cerrar en oración. Y quiero invitarte a reflexionar un momento antes de cerrar. Puedes hacerte la pregunta: si Cristo viniera hoy, o si yo me fuera hoy, ¿a dónde iría? ¿Estoy seguro? Si tienes a Cristo Jesús, tienes vida eterna. Yo te quiero invitar el día de hoy a que pongas tu fe en Cristo Jesús. No esperes un día más. Quizá tú dices: oye, yo no entiendo todo lo que se dijo, pero me doy cuenta que sí soy una persona que va a vivir para siempre. Va a ser, esta vida no es lo único que hay. Y yo quiero el perdón de Cristo. Yo quiero ser salvo. En este momento, pon tu fe y confianza en Cristo Jesús y pídele tus propias palabras: Señor, sálvame, perdóname, hazme nuevo. Yo creo que moriste, yo creo que resucitaste de los muertos, y yo creo que vas a regresar, y yo quiero estar contigo. Quiero servirte el resto de mis días en esta vida, pero quiero que cuando esté en la eternidad esté contigo, Señor. Dícele tus propias palabras. Declara a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Quizá tú ya sabes todas estas palabras, pero nos hemos distraído viviendo para lo temporal cuando estamos siendo preparados para lo eterno. En tus propias palabras dile: Señor, ayúdame a caminar consciente de que tú vienes y consciente de que todo lo que pasa en esta vida tiene un efecto en la eternidad, Señor. Y no quiero vivir para lo temporal, quiero vivir para lo eterno, Señor. Quiero aprovechar el tiempo que me des en esta vida. Aprovechar los meses, los años que tú me des en esta vida. No desperdiciar la vida. No desperdiciar el tiempo. Aprovechar el tiempo que tú me das para servirte, para hablar a otros de ti, para conocerte más, para crecer en ti.